Había ido a Brasil por un encargo de la revista Business Jet Traveler para escribir sobre Embraer, que es un gran fabricante de aviones que hay cerca de Sao Paulo. Una vez ahí me encontré con gente de una compañía charter de Long Island que acababa de comprar un avión nuevo, un Legacy 600 de $25 millones. Una preciosidad, un avión mediano, privado. Me dijeron que me volviese con ellos. El avión tenía 13 asientos y había 6 vacíos. Y yo, pues vale, me apunto. Acabó siendo la peor decisión de mi vida. 29 de septiembre de 2006, 2:52 de la tarde. El Legacy, número de cola 600 ex-Rey Lima, despega de la ciudad brasileña de São José dos Campos. Destino, la ciudad de Manaus, a casi 4 horas al noroeste. La torre de control le dice al Legacy que vuele a 11.277 metros, donde permanece hasta las 3:33 de la tarde. Mientras, 2 minutos después, el vuelo 1907 de Gol Transportes Aéreos sale de Manaus hacia la capital, Brasilia, en el sur. En cosa de media hora, el avión de Gol, un Boeing 737, llega a su altitud asignada, 11.277 metros. El 737 va hacia el sureste, el Legacy hacia el noroeste. Los dos aviones deberían estar a altitudes diferentes, pero llevan rumbo de colisión. Era un día precioso, con nubes esponjosas blancas, pero que no tapaban la visibilidad. Despegamos pensando que sería un vuelo de rutina. Unos pilotos muy competentes llevaban el avión, que era nuevo. ¿Qué podía salir mal? Ambas parejas de pilotos están en contacto con control aéreo, dirigido por la Fuerza Aérea Brasileña. Pero a las 4:02 de la tarde, al noroeste de Brasilia, ocurre un problema. Control deja de recibir los datos del radar del Legacy. En algún momento del vuelo, el transpondedor que le da la información de la altitud al controlador dejó de funcionar sin que se dieran cuenta. El transpondedor es vital no solo para transmitir información clave al control aéreo y los aviones cercanos, sino también para el TCAS, el sistema de alerta de tránsito y evitación de colisiones que avisa a los pilotos cuando otro avión se acerca demasiado y aconseja cómo evitar el choque. Además del fallo de señal del transpondedor que evita que los datos del Legacy se transmitan, hay otro problema: zonas muertas sobre el Amazonas que están documentadas. A partir de las 4:26, el control aéreo y los pilotos del Legacy intentan comunicarse varias veces sin conseguirlo. En circunstancias normales serían conscientes de las llamadas de los otros. El control aéreo brasileño, que lo hizo fatal en general, había programado mal las consolas y había asignado 5 frecuencias de radio para la zona en la que estaban los pilotos, 4 de las cuales estaban mal porque no tenían nada que ver con ese sector. Increíble, ¿no? Pero así fue. Aunque control aéreo le da permiso al Legacy para volar a 11.277 metros, cuando uno de los controladores le traspasa el avión al terminar el turno de trabajo, le dice, equivocándose, que el avión está a 10.972 metros. En realidad, el Legacy y el 737 están a la misma altitud y viajan a más de 800 kilómetros por hora, lo que equivale a un acercamiento o velocidad combinada de más de 1.600 kilómetros por hora. Hablamos de mucha potencia en aviones que pesan cientos de miles de kilos. Cuando chocan a tanta velocidad, lo normal es que los aviones se destruyan por completo. A las 4:53, cuando se establece el contacto por radio, la conexión es tan mala que los pilotos del Legacy y el controlador no se entienden. Los aviones se acercan. Todos estaban durmiendo o trabajando. Oí y sentí un bang, el ruido más fuerte que he oído, y eso que estuve en Vietnam con las bombas. Un bang. Sentí que todos mis átomos implosionaban. He volado muchas veces de pasajero. He pasado por muchos tipos de clima y de turbulencias.
pero nunca sentí un impacto así. Debido al ángulo del choque, el 737, aunque es mucho mayor que el Legacy, sale mucho peor parado. Una de las alas, que tenía una aleta, cortó el ala del 737. Muchos de los sistemas de control de vuelo se dañaron. El avión quedó incapacitado e incontrolable. Cuando el 737 se fue fuera de control, las fuerzas aerodinámicas hicieron que empezase a romperse en pleno vuelo. Todos los que están a bordo del Legacy saben que ha pasado algo malo, pero no que han chocado con otro avión. Ni siquiera saben que su avión está dañado hasta que Joe Sharkey mira por la ventana. Levanto la persiana, miro y veo algo que no olvidaré jamás. Al ala le falta una parte. Solo queda un trozo dentado de metal. Tienen que aterrizar cuanto antes. Han de ir al primer aeropuerto disponible. A continuación, 35 minutos en el aire que les pondrán el corazón en vilo y un aterrizaje grabado a fuego en la memoria de este pasajero. Fue un momento de tranquilidad absoluta en el que todos nos dimos cuenta de que seguramente íbamos a morir. ...29 de septiembre de 2006. A 11 kilómetros sobre el Amazonas brasileño, un 737 choca contra un Embraer Legacy. Es un accidente desastroso. El 737 está fuera de control y cae en picado hacia el suelo. Pero el Legacy sigue volando. Le falta la aleta izquierda y el estabilizador horizontal está dañado. Los pilotos luchan para que el avión siga en el aire, pero nadie a bordo sabe que han chocado. Lo que sí saben es que están en apuros. Pensar que quizá no vuelvas a ver a tu familia, o que van a leer en el periódico, o ver en la tele que has muerto, fue horrible. Le escribí una nota a mi mujer por si la encontraban. Le puse: te quiero. Nuestro tiempo juntos ha sido precioso. Y en fin, perdona por irme a morir, pero lo dije en plan bonito. Como la mayoría de accidentes aéreos, la colisión sobre Brasil se debe a una cadena de eventos, no a uno solo. Dos aviones vuelan directos contra el otro después de que control aéreo los pusiera a la misma altitud. Los agujeros negros de radio sobre el Amazonas limitan la comunicación entre los controladores y los pilotos del Legacy. Y durante casi una hora antes del choque, el transpondedor del Legacy no transmite, por lo que los dos controladores que trabajan en turnos seguidos no reciben las señales. Un controlador competente se hubiese dado cuenta en 2 o 3 barridos. Hay un barrido cada 10 segundos, o sea que en 20 o 30 segundos. El avión desapareció durante 50 minutos, no 20 o 30 segundos. A los 3 minutos del impacto, el transpondedor se reactiva. Pero el Legacy ya está en peligro. Tiene que aterrizar cuanto antes. Fueron los 35 minutos más largos de mi vida. ¿Íbamos a aterrizar sanos y salvos? Todo el rato me preguntaba si perderían el control del avión. La pista de aterrizaje más cercana está en una base militar. Es literalmente una pista en mitad de la jungla. Mientras los pilotos desesperados intentan alcanzarla, todo el mundo tiene el corazón en un puño. Estábamos a 5 minutos de no volar más. Estaba claro. Los árboles estaban cada vez más cerca. Pensé, pues ya está. Una vez a salvo en tierra, los pasajeros, que aún no saben cómo se han metido en esta, están felices de seguir vivos. Pero horas después se enteran de que han chocado con un 737 en pleno vuelo y que el avión se estrelló en la jungla, causando 154 muertes. Enseguida les cambia el estado de ánimo. Se notó el cambio en el ambiente. Supe que ahora nos consideraban sospechosos criminales. Tras el accidente hay protestas en Brasil y los familiares de las víctimas exigen que se dé más información sobre el choque. El escritor Joe Sharkey dice que volcaron su ira en los supervivientes estadounidenses. En Brasil empezaron a correr rumores descabellados.
Decían que en el momento del accidente, como había un periodista a bordo, yo, los pilotos estaban dando vueltas por encima del Amazonas central para fardar de avión, y que eso provocó el desastre. Menuda locura. Por supuesto, cuando estudiaron el instrumental del avión, quedó claro que el avión no se había movido de los 11.277 metros. A Joe Sharkey lo retienen 2 días en Brasil. A los pilotos Joe Lepore y Jan Paladino más de 2 meses. Cuando por fin les dejan salir del país, el 9 de diciembre de 2006, reciben una cálida bienvenida en la sede de su aerolínea en Long Island, en Nueva York. Pero los problemas de los pilotos no acaban ahí. 9 meses después del accidente, el gobierno brasileño acusa a los pilotos estadounidenses y a 4 de sus propios controladores aéreos de poner un avión en peligro. La comunidad internacional de la aviación está firmemente en contra de criminalizar los accidentes. Hay que saber en qué pensaban, qué decisiones tomaron y por qué actuaron como actuaron. Si tienen miedo de ir a la cárcel y de que se los castigue, se sentirán inhibidos y los investigadores no recibiremos toda la información. Criminalizar las investigaciones de accidentes aéreos perjudica la seguridad. En situaciones que no han sido causa de actos deliberados, hay que centrarse en que no vuelva a pasar. En mayo de 2011, un juez federal de Brasil exculpa a los pilotos del Legacy de todos los cargos menos uno, el de negligencia, por no haber monitorizado el transpondedor. La sentencia definitiva aún está pendiente de dictarse, pero seguramente los pilotos no irán a la cárcel. Joel Weiss, el abogado de los pilotos, dice que no fue culpa suya, porque el transpondedor estaba encendido pero se puso en stand-by sin aviso, según los pilotos. Hay pruebas en todo el mundo, pero sobre todo de casos europeos, de que este tipo de transpondedor falla sin que en la cabina haya ningún indicio de ese fallo. Los componentes fallan, o sea que no es que necesariamente lo pusieran en stand-by, es un simple fallo. En Brasil, a un controlador aéreo a quienes los jueces describieron como no cualificado e incompetente, lo absuelven. A otro controlador lo condenan por negligencia. En el informe final, CENIPA, el equivalente brasileño al NTSB, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, reconoce los fallos de los controladores brasileños y los de los pilotos del Legacy, y afirma que las dos partes deberían haberse percatado de la pérdida de la comunicación por radio mucho antes de lo que lo hicieron. En un email, el departamento de prensa de CENIPA afirma que su investigación del accidente no establece responsabilidad ni culpa, sino que identifica los factores que lo desencadenaron con el objetivo prioritario de prevenir futuros accidentes. Si hay una lección que podamos aprender de la tragedia, es que siempre habrá factores humanos que provoquen accidentes. La falta de información del transpondedor del Embraer durante tanto tiempo dio lugar a errores humanos porque el controlador aéreo no sabía la situación ni la posición del avión. Ya sean militares o civiles, es cosa del factor humano. Son los errores humanos los que desencadenan los acontecimientos.